Entonces tú me dices cuando arrancamos. No, ¿tú qué? Bueno, a la cuenta de 5 inicias. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, muy buenos días al jurado aquí presente, profesor Mauri, Abraham Márquez, el coordinador del jurado, profesor doctor Gabriel Gómez, y mi querida tutora, la doctora Aura Marina Horta. Gracias por estar presentes en esta disertación pública de mi tesis relacionada y que lleva por título La reparación colectiva por daño moral ante la imposible reposición de un bien cultural edificado, el caso de la demolición de las quintas Los Cachos y Guaycamar en el centro histórico de Macuto. Bien, esta tesis tiene por objeto establecer un constructo sobre la base documental, vivencial, jurisprudencial y emergente además de esta investigación cualitativa, que tiene que ver justamente con la forma o los métodos que pueden existir dentro del derecho venezolano para reparar o compensar los daños producidos a los bienes culturales edificados del patrimonio cultural. Y arranco con Susan Sontag transversalizando esta propuesta, en que ella reflexiona donde la modernidad es un mundo cuyo pasado se ha vuelto caduco y cuyo presente produce antigüedades instantáneas. Estamos presentes justamente de esta dinámica absorbente que en cierta manera está deteriorando nuestra identidad, y vamos a decir por qué. Bueno, aproximándonos al objeto del estudio, como dije, vamos a centrarnos dentro del marco de manifestaciones culturales que hay, y en la amplia gama nos vamos a circunscribir a los bienes culturales materiales edificados. Y cuando decimos edificados, no solamente son los hechos por el hombre, sino también por la naturaleza. Es decir, que estamos hablando de una simbiosis que hay entre el ambiente natural y el ambiente artificial creado por el hombre. Pues bien, en cierta manera, toda esta caudal vivencial viene no solamente por el ejercicio de mi profesión, sino inclusive mucho antes, por más de 30 años, en la militancia de organizaciones vecinales en la defensa del patrimonio cultural. Desde la construcción jurídica para el rescate de la abuela cueca, hasta la declaratoria del sistema total de la nacionalidad, que antes solamente era considerado el paseo de los próceres, e inclusive recientemente un libro que publicó la Alcaldía de Caracas en cuanto a la difusión de los bienes culturales de Caracas en 20 historias. Pues bien, esto me ha llevado durante mi experiencia a considerar que hay una insuficiencia en la protección y defensa del patrimonio cultural. Ahora, emergen por lo menos 4 dudas. ¿Cómo defender el patrimonio cultural? ¿Cómo se materializa esa defensa? Pregunto, ¿las sanciones son suficientes para proteger el patrimonio cultural? Luego, ¿cómo reparar o indemnizar a la colectividad? Y ahí vamos a ver qué es el colectivo, por el daño causado. Bien, haciendo una indagatoria en el estado del arte, me he encontrado realmente escasísimos trabajos de mis colegas de abogados tratando de analizar el derecho del patrimonio cultural en Venezuela. Y mucho menos que no logré encontrar, al menos en el arqueo de documental y de investigativo que hice, sobre los métodos de reparación en el caso de los daños al patrimonio cultural, sea inclusive materiales o inmateriales. Entonces, me fundamento epistemológicamente con 2 autores importantes, porque evidentemente esto se trata de interpretación de textos, interpretación de decisiones, actuaciones de gobierno, decisiones tribunalicias, con Rickower y Gadamer, pero sobre todo Gadamer,
porque habla que interpretar un texto involucra una fusión de horizonte. Me encanta esa expresión porque es la norma creada en el pasado para ser aplicada en el presente. Pero yo le agrego que esta aplicación debe ser progresiva, porque son normas que se construyeron en un momento dado para una circunstancia dada. Pues bien, pero entonces tenemos que definir qué se entiende por patrimonio y defensa del patrimonio cultural. ¿Qué se entiende por protección y defensa del patrimonio cultural? Bueno, en adelante, la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, que es del año 93, voy a llamar en adelante Ley de 1993 para no ser reiterativo. Cuando me refiero a otra ley, pues la menciono. La ley en su artículo 1 establece estos principios que son medulares. ¿Y qué significa proteger y defender? Es investigación, rescate, preservación, conservación, restauración, revitalización, que también se entiende la puesta en valor, revalorización, mantenimiento, incremento, exhibición, custodia, vigilancia e identificación. Pero hay algo muy importante que establece la ley, que inclusive no lo señaló de manera expresa la Constitución de 1991, que es posterior, que es la protección integral, material y espiritual. Esto es muy importante, la protección espiritual, porque vamos a ver que ahí emerge la reparación del daño moral. Ahora, en materia sancionatoria hay dos estancos. Lo que se refiere a medidas, o sea, penas privativas de libertad y las pecuniarias, o sea, las multas. Como vemos, en realidad, la prisión máxima está establecida en un rango de 2 a 4 años de prisión. Quien daña intencionalmente, quien lo hace por imprudencia o negligencia, la mitad. Pero vamos a ver un caso bien dramático, el régimen sancionatorio en materia administrativa, o sea, de multas. Con relación a la ley y una ley posterior que establece un factor de cálculo, porque está establecida en la ley los días de salario mínimo que se reconvirtieron en unidades tributarias, solamente se puede sancionar por daños al patrimonio cultural de entre 500 y a 1000 unidades tributarias. Recientemente se acaba de reajustar la unidad tributaria en 20 de abril de este año y oscila entre 0,02 a 0,40 bolívares. Es decir, por alguien que destruya un patrimonio, un monumento, imagínense, la multa máxima de 1000 unidades tributarias por 0,040, 400 bolívares. Bueno, ahora, cuando se ocasiona un daño, hay maneras de mantener y restaurar también los bienes edificados. Y entre ellos nos vamos a basar en las declaraciones, recomendaciones, resoluciones y cartas de órganos consultivos y de organizaciones internacionales de la UNESCO, o también llamada el soft law en materia cultural. Esto significa derecho blando, porque no es que sea obligatorio, son recomendaciones. Sin embargo, muchas de estas recomendaciones, protocolos y declaraciones se han convertido también en normas en cada uno de los países. Básicamente, la médula espinal de todo esto es la Carta de Venecia, que es del año 64, tiene su antecedente en la Carta de Atenas del 31 y una ampliación relativamente reciente con la Carta de Cracovia del año 2000. Y en donde la Carta de Venecia establece bien, define lo que es conservación, que es el tema de mantenimiento, y restauración, donde habla de la autenticidad en los temas de restauración. ¿Qué significa? Que está vedado, en principio, hay toda una excepción con relación a ello, crear falsos históricos. Es decir, cuando se va a restaurar algo, no se puede estar inventando lo que no se sabe. Por eso la documentación, los mapas, los testimonios y mucho más, fotografías, pinturas, etcétera, pueden ayudarnos a reconstruir en el caso de una pérdida parcial o total. Y a partir del año siguiente de la Carta de Venecia nace el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, conocidas sus siglas en inglés y COMOS. Bueno, pero de todo esto nos interesa qué es la anastilosis. Bueno, esto es un concepto que viene que nos trae de la arqueología, que simplemente es una técnica de reconstrucción de edificios en ruinas, sobre la base documental y metodológica de los componentes que la integran. Ahora, cuando no hay manera de saber los materiales originales, entonces se tiende a cubrir esas lagunas con materiales contemporáneos, sea resina, yeso, polímeros, etc., con la finalidad de distinguir lo auténtico de lo nuevo. Y entonces, y muchas veces la anastilosis es importante para consolidar las edificaciones. Ahora, pero a todo esto, ¿qué entendemos por daño? Bueno, daño
en líneas generales, un detrimento, menoscabo, lesión, perjuicio, mengua, ruina o pérdida, pero jurídicamente hablando, constituye una lesión o perjuicio que se le proporciona a un tercero, y vamos a ver que ese tercero puede ser la colectividad, sea en su patrimonio o en su ámbito moral o espiritual. Subrayamos moral o espiritual. Ahora, ¿qué entendemos por daño moral o agravio moral? Es aquel infligido en las creencias, sentimientos, dignidad, estima social, salud física o psíquica, o el animus, alma, el espíritu. Esto es muy importante porque, si bien es cierto, estamos centrados en los bienes edificados, esto también tiene una significación para los bienes inmateriales. Pero claro, escaparía del objeto de esta tesis. Ahora, para abreviar, que al cual yo me suscribo, habla de destrucción, pérdida o menoscabo de los bienes patrimoniales con valor de afección. Hay un afecto, porque es que hablar de patrimonio es hablar de afecto, sentimiento, no es una materialidad que está allí, porque detrás de ello hay una historia, hay una identificación. Bien, bueno, el daño al patrimonio cultural, en el caso de Venezuela, podemos perder toda la mañana y parte de la tarde, desde pérdidas, extravíos de obras de arte, desde obras, piezas arqueológicas colocadas en estas empresas famosas de subasta como Sotheby's. Malas intervenciones inclusive en monumentos o edificios contemporáneos sin prestar criterio. Luego destrucción total, como van a ver en la parte inferior derecha, como el único testimonio que tenía Tucupita de la arquitectura antillana, en la Casa de los Rojas. Malas intervenciones, como fue en el caso del Atleta en la piedra de Cumarebo, porque vinieron unos italianos a restaurarla, pero ellos saben de mármol de Carrara, pero no de piedra de Cumarebo, y le ocasionó esas manchas que pudo revertirse. Y en fin, hasta los casos extremos como San Francisco de Tiznado, que se desplazó todo un pueblo inútilmente. Ahora, ¿cuáles son los sujetos responsables del daño? O sea, lo que le llamamos agresores o dañadores del patrimonio cultural. Bueno, aquí esta obra de Régulo nos ilustra un poco cómo visualizamos estos agresores. Bien, básicamente en la normativa, en el Código Civil, la tenemos, que si bien es cierto, aquí dice el 22, dirán, esto es un error, no. Si bien esa es la última reforma del 82, estas normas no solamente vienen del 22, vienen del siglo XIX. Pero sin embargo, establece que hay un principio general que quien ocasiona un daño es responsable y debe responder. Y lo tenemos en dos normas específicas, y brevemente, el 1185 y el 1196, donde el 1185 nos habla que con intención o negligencia, imprudencia, cause un daño a otro, está obligado a repararlo. Y esta obligación no solamente es material, se extiende sino a la obligación por daños morales. Ahora, el artículo 21 de la ley de 1993 no habla de una manera de establecer esa suerte de compensación, y dice que en el caso de demoliciones, reformas, reparaciones, restauraciones, cambios de ubicación, entonces se refieren a los bienes muebles. Sin embargo, podemos recordar que hay, por ejemplo, escultura o elementos que se adosan a los edificios, ya forman parte del edificio y se pueden extraer, y yo puedo inclusive hasta traficar ilícitamente con ellos, ya se sabe, sobre todo en materia también arqueológica. Más aún, si estas acciones ocasionan un daño, se puede ordenar la reposición, que el órgano administrativo, en este caso el Instituto de Patrimonio Cultural, en adelante IPC. Pero habla en un verbo en futuro, o sea, poder, podrá, o sea, facultad, es una acción potencial o eventual. Entonces, ¿qué pasa si esa reposición no se puede hacer? Porque si es posible, bueno, se restituye. Entonces, ¿qué hacer? Inclusive en casos de intervenciones que desnaturalicen el bien, que no hablemos de destrucción total. Bien, la Ley Orgánica del Ambiente, fíjense que es bien importante, y quiero traer esto a colación, porque inclusive las normas, ponemos la Ley Penal del Ambiente y la Ley Orgánica del Ambiente, establece inclusive penas más severas para quienes destruyan el ambiente que las ínfimas, o si me perdonan la expresión, ridículas que establece la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Pero voy a hablar de dos términos, cómo un organismo administrativo puede ordenar, porque claro, la indemnización tiene que ver con la esfera judicial, hay que demandar ante tribunales, pero los organismos administrativos pueden, con determinadas limitaciones,
ordenar reposiciones por daños causados. En el caso de la Ley Orgánica del Ambiente me va a permitir textualmente leer dos términos importantes, y hay un concepto de compensación y reparación. Entiende la Ley Orgánica del Ambiente su artículo 3 por compensación, trabajos realizados o por realizar por el responsable de una afectación de carácter permanente o temporal, con el propósito de compensar los daños o alteraciones ocasionadas en los recursos naturales. Yo agregaría, esto se puede agregar también para todos los bienes que integran el patrimonio cultural. Reparación, porque hay que recordar que los bienes ambientales también forman parte de los hechos culturales. ¿Y qué es reparar? Es el restablecimiento, fíjense, compensación o el pago indemnizatorio, según cada caso, de un daño ambiental, riesgo inclusive habla, probabilidad de ocurrencia de daños en el ambiente por efecto de un hecho, acción u omisión de cualquier naturaleza. Y esto, claro, del pago vamos a verlo un poco más adelante. Ahora, ¿cuáles son los sujetos pasivos? ¿Quiénes son los que están afectados? ¿A quiénes se daña? Bien, yo me permito traer un concepto sobre la base de que víctima es un concepto individual, es el que sufre una violencia, mientras damnificado es la víctima de un accidente o siniestro daño, pero de carácter colectivo. Entonces, por eso hablamos de damnificado patrimonial cultural o damnificados del patrimonio cultural. Ahora, entonces, frente al deterioro, menoscabo, pérdida de un bien cultural, hay otra víctima que trasciende la esfera de la propietaria del bien, porque como saben, hay particulares que pueden ser propietarios también de bienes culturales, pero hay uno que trasciende un interés, que es la colectividad, y que es la privación del derecho colectivo al disfrute y goce de los bienes culturales, que sí reconoce nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 en su artículo 99, que además reconoce los valores de la cultura como un derecho fundamental. Esto es interesante. Y entonces, cuando entra en juego estos derechos, hablamos de derechos colectivos. ¿Qué son los intereses entonces colectivos? Que también implica el ejercicio de un derecho. Bueno, intereses colectivos son aquellos intereses de titularidad colectiva, comunitaria, y que tienen por objeto bienes colectivos no susceptibles de apropiación individual exclusiva, porque el goce de un bien patrimonial no es inclusivo. No recuerdo, estuve buscando una cita, pero no recuerdo su autor, donde se habla que la propiedad de un edificio, o sea, es de un particular, pero la belleza es de todos. O sea, la belleza es compartida para todos y por todos. Entonces, ¿cómo buscamos, cómo reparamos? Hay tres maneras. Una natural, una reversible, que incluimos la anastilosis, y otra la irreversible, la que no es posible, que entonces cuando hablamos de compensación. La reparación natural es, como su nombre indica, reponer lo que estaba antes. Por ejemplo, si hablamos de una escultura adosada a un edificio, esta fue extraída y entonces se devuelve, bueno, es una reparación natural, no hay problema. La reversible, bueno, se ocasionó una mala intervención, reponer al estado anterior, y si hay unos daños más allá, aplicar la anastilosis. Pero cuando es irreversible, cuando no hay manera de reparar, de construir, porque no hay elementos ni gráficos, no hay referencias, sin embargo hay una excepción. Cuando muchas edificaciones tienen un significado identitario para una comunidad determinada, y se puede replicar. Por ejemplo, no lo traje aquí en imágenes para no abundar, pero por ejemplo la torre del campanario de la Catedral de San Marcos en Venecia, una mañana de julio de 1902 colapsó y se derrumbó completamente. Bueno, entonces entró la discusión, se reconstruye, no, bueno, estaban las piezas, y entonces dijo el alcalde, donde era, como era, y se reconstruyó totalmente, porque había cualquier cantidad de más de 500, 600 años de referencia de esa identidad. Y para eso, por eso, como toda regla tiene su excepción. Ahora, esto es muy importante, porque el resarcimiento cumple una función indemnizatoria, es decir, resarcir el deudor, que en este caso es la colectividad, que es la deudora, porque escapa de la responsabilidad civil, que esta no funciona a título de pena. La pena de prisión, la pena de multa no tiene nada que ver con el resarcimiento. Ahora, este resarcimiento tiene que ser integral,
tiene que ser cabal con la magnitud del daño, es decir, debe haber proporcionalidad. Si se rompió algo de determinado monto, no voy a exigir uno más allá. Y entonces, y la suma debe ser suficiente en este caso, porque siempre va a haber una erogación por parte del dañador, el agresor, para quien que haya destruido. Sin embargo, ahorita vamos a ver 5 casos, 3 del ámbito internacional y 2 del ámbito nacional, que nos puede servir de referencia para entender cómo es reconocido el derecho que tiene la colectividad a ser indemnizada por compensación cuando esté producido un daño, y las maneras, cómo se desarrollaron. Estas 3 del ámbito internacional son 2 de nuestro continente, de nuestro subcontinente, Suramérica, que es Argentina y Brasil, y el otro es de un tribunal de carácter internacional, como es la Corte Penal Internacional, de un caso muy interesante que vamos a ver que pasó en Mali. Y vamos a ver 2 en el nacional que son precedentes interesantes. El primer caso, el de la Casa Millán del barrio San José de los Flores de Buenos Aires. Si ustedes observan aquí una característica, un tema para añadir, la fotografía en el margen superior, para mí sería claro, derecho, esa calle en el barrio de San José de Flores se llama Caracas. Tiene el nombre de nuestra ciudad. Bien, esta Casa Millán era del siglo XIX, principio del siglo XIX, pero fue adquirida a los sucesores y a pesar que la población gozaba de una declaratoria por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, amaneció demolida, como costumbre. Pero entonces esto llegó a, por supuesto, tribunales. Fíjese, esto pasó en el año 2000 y la decisión entre apelaciones y todo se produjo en el año 2008. Bueno, estos son los temas que suceden, por eso hay unas recomendaciones que voy a sugerir al final. Pero hay 2 elementos que me interesan o nos interesan de esa sentencia. Primero, que el bien colectivo es un componente del funcionamiento social y grupal, y cuando esto es afectado, el daño moral está constituido por la lesión a ese interés. Y luego, que en el daño moral colectivo el perjuicio se concreta en los valores e intereses de la colectividad, que son tutelados jurídicamente porque se produce una lesión en sus aspectos espiritualmente, subrayo esto, valiosos de la sociedad, que se explican su historia, su sentido de pertenencia, con su lugar, en fin, su idiosincrasia. Y yo agregaría la soberanía, porque idiosincrasia e identidad tiene que ver también con soberanía. El otro caso es en el Centro Histórico de San Luis, en el estado de Maranhão, en Brasil. Esto inclusive, este centro está inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, y una de las características, claro, herencia de los portugueses con los azulejos, etcétera, aunque estuvo ante los holandeses, una de las características, entre otras, de este centro histórico es que sus calles están empedradas. Pues resulta ser que el alcalde de San Luis se ocurrió asfaltarlas. Entonces la comunidad acudió pues en protesta, y el Ministerio Público del Estado de Maranhão intentó acción contra el municipio. Bien, entonces, en este caso, el Juzgado Segundo de Hacienda Pública del Condado de San Luis, en la sentencia del 27 de agosto del 2009, estableció estos parámetros. Que el primer parámetro, que la responsabilidad por los daños causados al patrimonio de una ciudad tiene 2 propósitos. Número 1, preventiva, y otra represiva. La preventiva es buscar inducir a la gente, evitar el daño. La represiva determina a quién genera el daño ambiental, en este caso porque hablan de ambiente urbano y natural, la obligación de reparar. Entonces, habla que en el caso de los daños extrapatrimoniales que van fuera del peculio, se refiere a los valores morales y espirituales, y es posible indemnizar por vía material y vía moral. Luego, el caso de la ciudad milenaria de Tombuctú en Mali. El caso de la destrucción, fueron destruidas por un tema de iconoclasia, fanatismo religioso. Hubo un conflicto en el norte de ese país en el año 2012, 11 y 2012. Entonces, universidades hechas de barro, con una característica peculiar milenaria, la destrucción de templos, mezquitas, cementerios.
bueno, produjo todo una conmoción. Total que lo importante de este caso es que por primera vez se condena a través del Estatuto de Roma al responsable, al líder de todo esto, que es el señor Al-Mahdi. Se condenó a 9 años de prisión por la destrucción. Sin embargo, viene una ampliación de esa condena, que es la reparación. Y hay 3 elementos que quiero destacar. Primero, esa orden de reparación de la Corte Penal Internacional del 17 de agosto del año siguiente, del 2017, dijo primero que los daños a los edificios protegidos, las reparaciones colectivas a través de la rehabilitación de los sitios de edificios protegidos. 2, la pérdida económica consecuente. Inclusive aquí habla de las pérdidas individuales, porque muchas personas vivían, los guías turísticos, los que cuidaban las mezquitas y los templos, sufrían un daño económico y se les reparaba. Y entonces es una reparación colectiva, pero a la vez individual para determinadas personas. Y luego el daño moral, que hay 2 tipos. La reparación individual, que las familias que se vieron afectadas, porque, por ejemplo, en el caso de profanación de los lugares de enterramiento de sus familiares. Pero luego está otra, la rehabilitación colectiva frente a la angustia emocional. Fíjense que este término es interesante. Sufrida como resultado del ataque a los edificios protegidos, porque además eran sagrados para la colectividad, no solamente para Tombuctú, sino para Mali. Bien, ya en el caso venezolano, en suelo patrio, tenemos 2 casos interesantes. Y este es el caso de la quinta número 27 de Campo Alegre en Chacao. Obras de otro destacado arquitecto que se radicó en Venezuela, Manuel Mujica Millán, muy destacado entre otras cosas porque desarrolló ese estilo neocolonial. Tenemos la nueva reforma que sufrió el Panteón Nacional y todos aquellos estilos. Esta casa, claro, es de carácter particular. En el año 2003, no obstante contar con una declaratoria de bien de interés cultural, en el año 96 por parte del IPC, llegaron las maquinarias, como ven ustedes aquí, y al menos se logró detener y se destruyó el 60% de la casa. Sin embargo, en esta oportunidad, aquí se aplicó primera vez y con criterio una anastilosis. Esto fue el arquitecto restaurador Milagro Checa, a quien también le agradezco, que fue quien me suministró una información bastante valiosa que está contenida en la tesis escrita. Con los documentos, los planos, habían fotografías, planos, se reconstruyó los elementos que estaban allí, que se quedaron, se destruyeron, pero estaban allí, se pudo reconstruir y ven finalmente, si bien es cierto, claro, esta casa, lo señorial que es, en 1 hectárea, claro, era para hacer estos edificios que ustedes ven al fondo y tal, ahora forma parte del centro social de este conjunto, bueno, de alto standing. Si bien es cierto, hay un acceso restringido, pero al menos se salvó este testimonio, se generó un precedente importante, primero a nivel administrativo por parte del IPC, y cuando el municipio de Chacao apeló y pidió la nulidad de la sala político-administrativa, reconoció que efectivamente se violaron los derechos del colectivo porque esta casa ostentaba la condición de bien de interés cultural. Y aquí tenemos un elemento que tiene que ver con el ambiente. Esto ya tiene que ver con el año 2008. La gobernación quiere hacer una ampliación pues, de la capilla de Nuestra Señora del Pilar, la Pilarica, querida por los roblenses, pero para ello entonces empezaron a talar más de una docena de robles, que además que le da origen al nombre a la población. Se armó todo un escándalo, etc. Fíjense que es un elemento natural, porque de acuerdo con el Código Civil, los árboles, mientras no sean talados, también son considerados bienes inmuebles y por tanto la tala se asocia a una demolición. Por supuesto, el IPC actuó, pararon el proyecto, desistieron de aquello y entonces, entre otras cosas, tuvieron que sembrar 3 árboles por cada árbol talado, o sea, de la misma especie, robles. Y esto es para significar lo importante que es también el ambiente asociado al entorno edilicio. Ahora sí, vayamos al grano con nuestro caso. La demolición de las quintas Los Cachos y Guaycamar en el centro histórico de Mali. El centro histórico tiene 2 condiciones, una de bien de interés cultural, declarado por el Instituto, declarado por el Instituto de Patrimonio Cultural en el año 2005, y otra al año siguiente por parte del municipio Vargas, y van a ver después la actitud que tuvieron los ediles el 30 de agosto de 2006.
Entonces consiste básicamente en 13 manzanas, que es el núcleo fundacional de Macuto, que como sabemos, como que la mayoría de nuestras ciudades y pueblos pues tienen un origen colonial, pero la significación de Macuto va trascendiendo un poco más allá cuando Guzmán Blanco comienza copiando los estilos afrancesados, y no solamente fue en Caracas, sino estaba muy de moda la taloterapia, que tiene que ver el final del siglo XIX, que era la terapia por agua de mar, y ahí salieron los famosos balnearios, que eran muy propios de la burguesía y la nobleza en Europa, sobre todo en las costas francesas, en Biarritz, o en España, en el País Vasco, en San Sebastián. Entonces se va copiando, y de hecho crece la Guzmania, nace la Guzmania allí, y comienza entonces el crecimiento de determinadas construcciones, de ese carácter que ya comienzan las primeras edificaciones prefabricadas que llegan al país, que vienen de Estados Unidos, que algunas de ellas, pues la mayoría de ellas, bueno, desaparecieron con motivo del deslave, que realmente la naturaleza se ha portado muy severa con la costa. Pues bien, y entonces, pero ya entrado el siglo XX, entra de moda todavía el tema. De hecho, a quien le gustaba asistir, Teresa de la Parra, de hecho, ella terminó Ifigenia estando frente a la costa de Macuto. Y claro, ahí se hicieron los baños en Guzmán Blanco. Estos se desaparecieron en el año 48 con otra tormenta. Pero bueno, comienza entonces la actividad hotelera, como el Hotel Alemán y el Miramar, que ahora está en franco deterioro, que tiene, y muy cerca de ellos, vamos a ver el objeto también de la quinta, la Azuleja, con esas características de construcción balnearia, o sea, con lujo, pero además confort frente al mar. También Gómez le gustaba ir mucho a Macuto, él no le gustaba ir a Caracas, porque él odiaba a los caraqueños, los caraqueños lo odiaban a él también, pero él detestaba a los caraqueños, le llamaban los fisnos caraqueños, y a él no le gustaba ni Caracas ni los caraqueños. Entonces se la pasaba entre Macuto y Maracay. De hecho, hay un famoso ubero, que la tradición ya está protegido por bien interés cultural, donde él tomaba sombra y donde la gente iba a clamarle, bueno, por la justicia. Entonces hay una serie de elementos, unos valores culturales importantes, pero se declaró el centro histórico. Bien, el objeto. Estas son las únicas fotografías mejores que tenemos del año, ambas datan alrededor del año de 1988, Los Cachos y Guaycamar. Fíjense las parcelas 14 y 15, porque vamos a hablar de la Azuleja, que es la número 13, porque dicho de paso perteneció a un hijo de Gómez, y parece que a Gómez le gustaba el número 13. Bueno, eso es lo que cuenta la tradición. Bueno, estas quintas, si bien es cierta, ellas en sí mismas no tenían una declaratoria individual, pero tenían un valor coral porque estaban insertas dentro del centro histórico, y además ellas eran testimonios de la arquitectura que se llama el Caribbean Style, o la arquitectura antillana, que básicamente es tapia y muchas balaustradas de madera, con celosías, ventanas altas, obviamente por el calor, estas características. Pero bueno, llegó la propietaria para hacer un desarrollo de viviendas, aunque ya tenía otra parcela, pero creo que esto iba a significar como la entrada, aún se desconoce. La fotografía que ustedes ven al lado derecho son las parcelas hoy en día, porque claro, fueron demolidas, y esta es tomada los primeros días de enero de este año, o sea, ahí creció la población entonces. Bueno, entonces la población, vamos a seguir el ítem. Empezó la amenaza el 15 de noviembre del 2008, la comunidad se dirige tanto al municipio como al IPC, y entonces el IPC, viendo que podían de alguna manera ocasionarse un daño, yo estaba al frente de la consultoría, esta es otra etapa de mi caudal vivencial, entonces se le hizo una advertencia el 1 de diciembre. Bueno, pero aún así continuaron, y la mañana del 5 de junio de 2009 amanecieron demolidas, porque en 3 horas la demolieron, porque de madera, tapia, cuando llegó el IPC a hacer la inspección, lo que habían algunos escombros, 2 montones de escombros, no había manera de reconstruir. Ahí viene el tema de la irreversibilidad, porque además teníamos muy poca referencia. Pero además hay un hecho que yo resalto en mi tesis, que los ediles, que en una etapa de desesperación por justificar lo que estaba haciendo esta constructora,
porque hay una ordenanza del año 2006 que era de protección natural y cultural de Macuto. Y ellos pretendieron levantar en términos de los ediles es dejar sin efecto, anular esa ordenanza. Cuando el instituto inició el procedimiento, el mismo 6 de junio de 2009, se abstuvieron de publicar el levantamiento, que perfectamente yo lo titulé la cabildada, y de hecho eso lo dice de la lengua española. Eso era una cabildada, pero a todos, claro, no surtió efecto porque, bueno, se asustaron y retiraron y tal. Y la sanción al final se produjo el 8 de marzo de 2010, después de sustanciar el procedimiento, y es la providencia 004-10, y de esa fecha, pero apareció publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela el 18 de agosto, pero de todas maneras ya se había producido. Los infractores, bueno, la empresa esta constructora Sumo 07, pero esto es lo más paradójico. Este ciudadano de nombre Agustín Camacho, que a la sazón era el coordinador, óigase bien, general de la Oficina de Conservación del Patrimonio Cultural y Natural del municipio Vargas, contrasentido total. Bueno, la multa máxima que se pudo para el año de los hechos, si bien es cierto, la sanción fue en el 2010, se tenía que aplicar por un principio penal cuando se produjeron los hechos, que fue en el 2009, se aplicó la multa, el tope máximo, 55.000 bolívares, que a la sazón eran 7.800 dólares, que bueno, son un poco más que lo que si hoy tuviéramos que multar a un dañador con 400 bolívares. Bien, ahora, ¿qué emerge de aquí? Bueno, se concluyó que las casas fueron demolidas en su totalidad. Luego, la imposibilidad de recuperación de su componente constructivo, no había manera. Luego, con ello se transfiguró, por eso hablamos del valor coral, del urbanismo preexistente. Y obviamente hubo una pérdida, una laguna del perfil urbano. Entonces, ¿cuál era el método? ¿La multa era suficiente? No. ¿Qué pasó? No había manera de reconstruir esas casas porque ya vimos la imposibilidad material. Entonces se pensó en la parcela número 13, la que estaba al lado de estas dos quintas, y la quinta del Azulejo, que por cierto ella misma goza de una declaratoria de bien de interés cultural. Hoy pertenece de hace algún tiempo al Instituto de Personal Retirado, de oficiales retirados de la Fuerza Armada, de la Fuerza Naval, de la Armada, pues. Entonces se dijo, bueno, usted, para compensar a la comunidad por ese daño, la empresa debe restaurar con parámetros dados por el IPC, a rehabilitar esta construcción para goce y disfrute de toda la colectividad como compensación. Se estimaron los valores y lo que tenía que pagar, además de otro elemento simbólico que era un cartel a título de musealizar dónde estaban las quintas, qué significaron esas quintas y qué valor tenían dentro del centro histórico de Macuto, y todo este hecho. Ahora, también me permití en los métodos y técnicas, aparte de la hermenéutica, la investigación, bueno, vamos a pulsar la opinión de la comunidad en el sitio, una década después prácticamente. Y es un universo bien reducido pero importante de 6 dirigentes, porque además participaron en el año 2008 y 2009 en las denuncias del caso de los cachos de Guaycamar. Entonces, de alguna manera, que están contenidas y están transcritas en el tesis escrita, pero hay 5 elementos importantes que quiero resaltar de la comunidad. Primero, todos los entrevistados tenían no menos de 35 años viviendo, y algunos de ellos más de 50 nativos en Macuto. Luego coinciden que lo que más les gusta de Macuto es su ubicación geográfica, su centro histórico, sus playas y su condición pueblerina. Luego concuerdan que no existen políticas claras desde los ámbitos nacional, estatal y municipal en cuanto a la protección de los bienes culturales, tanto también en materia de infraestructura, urbanismo y servicios. Todos los consultados recuerdan con claridad, obviamente por una referencia obligada, la existencia de las quintas Los Cachos de Guaycamar. También aprecian, por supuesto, el Paseo Macuto, la Plaza Las Palomas, la Pensión Guanches, la Quinta La Azuleja, e incluso el Hotel Miramar, que sabemos que está en franco deterioro. Ya parece un fantasma en realidad.
Ahora, todos manifestaron sin ambajes una amarga frustración, la cual yo comparto, por la situación actual del patrimonio cultural del centro histórico de Macuto. Ahora, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Para ver el vaso medio lleno. Bien, en primer lugar, las quintas se encontraban dentro de la poligonal del centro histórico de Macuto, declarada bien de interés cultural en el año 2005. Segundo, no se requirió la autorización para su intervención por parte del IPC, dada la condición de bien de interés cultural. No hubo autorización, no hubo autorización. Luego, se perdió parte del perfil urbano del centro histórico, ya lo hemos visto, porque se borraron 2 testimonios de ese estilo característico, de ese estilo arquitectónico, que marcaron el primer tercio de Macuto del siglo XX. Cuarto, las pérdidas se produjeron un daño a la colectividad al mermar los valores que motivaron la declaratoria del centro histórico. Quinto, los daños producidos como consecuencia de demolición de estas quintas resultaron irreversibles. Luego, sexto, la imposibilidad de aplicar el artículo 21 de la ley del 93, es decir, no se podía reponer ni de manera natural, que ya sabemos, ni aplicar anastilosis y mucho menos reponer. Séptimo, se produjo un daño antijurídico. Entonces, todo daño antijurídico ocasionado a personas o bienes debe ser resarcido por ese principio universal que hemos dicho, que todo lo que ocasiona un daño está obligado a repararlo. Y esta se inscribe pues en este supuesto. Luego, octavo, se produjo un daño antijurídico, o sea, contra la ley, a los bienes culturales de apropiación colectiva. Esto es muy interesante. Y el daño producido afectó espiritualmente a la comunidad, y que es la que yo califico como damnificada patrimonial cultural. Y finalmente, décimo, se produjo un daño moral, un daño de afección, en el que IPC ordenó restaurar otra edificación dentro del centro histórico de Macuto, un precedente también importante, como método reparatorio compensatorio al colectivo. Bueno, ¿cuáles son mis reflexiones con todo esto? Bueno, quizá buscando, que además esto forma parte de, también está catalogado bien de interés cultural, esta fuente del niño y el delfín que está en el Paseo Macuto, con ese cielo azul que se pierde, quizá mirando un poco hacia arriba. Bueno, la idea es que con este trabajo me brindó la oportunidad de primero hacer un estudio exhaustivo de las carencias que tenemos, y todavía falta, en cuanto a protección del patrimonio cultural. Luego, la manera de cómo llevar esto para que la comunidad se apropie, que tiene herramientas para exigir a las autoridades el resarcimiento. Y no solamente a las autoridades, sino también personal o empresa o el sector privado, porque mayormente el sector privado son los que cometen estos atropellos, sin hablar, por supuesto, también de autoridades de todos los ámbitos. Y claro, esto me llevó, por supuesto, que me quedan muchas cosas en el tintero, y que yo creo que llegar a esta etapa del doctorado no es el final, sino es el comienzo, para seguir aportando pues ideas y además herramientas para el colectivo. Bueno, creo, salvo mejor criterio, haber colmado por lo menos brevemente, cumpliendo también con las peticiones también de la gente, porque sabemos que están todos limitados. Más bien agradezco las limitaciones que todos tienen para venir, si bien es cierto, es un compromiso académico, pero también sabemos todas las limitaciones que todos enfrentamos. Bueno, agradezco a su atención, abierto a todas sus preguntas, inquietudes, dudas al respecto. Gracias. Muy bien. Bueno, en tal sentido, nosotros agradecemos hoy presencia aquí, realmente de la profesora doctora Aura Marina, doctor Marvin Márquez, quien vamos a comenzar de esta forma. A su regreso, para poder disertar lo que se tenga que disertar, decir, y cerramos con la doctora Aura, que es nuestra tutora. Correcto. Estamos en esta fila. Sí, gracias, Gabriel. Por el principio, yo quiero, digamos, agradecer este espacio que nos permitimos después de una temporada de ausencia, en donde la situación particular que acaeció pues, en el ámbito de lo local, en el ámbito
lo regional, de lo nacional y de lo individual como personas, nos permitió, digamos, alejarnos para cuidarnos, para poder estar aquí, que esa memoria permanezca como debe ser. Y además de eso, alegrarme porque en el tema del patrimonio cultural no hay cosa más importante que la presencialidad, porque es lo que da constancia realmente de que hay un trabajo de investigación. Y cuando se trata, digamos, de presentación de trabajos de investigación doctoral, yo considero que la presencialidad es fundamental, porque, como diría el sociólogo de lo diluido, en las redes y en esos espacios que nos permitió, digamos, el distanciamiento por el tema del COVID, por ahí, por esas corrientes pasaron muchas circunstancias. Yo creo de verdad, Cisco, que debo felicitarte porque yo leí tu trabajo completo, no solamente desde ahorita, sino desde tu época en que estabas participando en el doctorado. Y bueno, yo me complazco porque no solamente se trata de un trabajo que demuestra la confluencia de energía, la confluencia de criterio, la confluencia de tu presencialidad espiritual con esos temas que tienen que ver con el patrimonio cultural, sino que también en ese distanciamiento social que nos dio el COVID, pues tú estuviste batallando, digamos, como un actor social, intelectual y de investigación y de compromiso con el tema del patrimonio cultural. En ese entonces, pues, publicaste unos libros bien interesantes que ya son de uso común en la colectividad, y yo creo que este trabajo va también para allá. Yo te felicito realmente. Obviamente, digamos que de la lectura de tu trabajo, yo aspiro que en algún momento sea publicado. Voy a arrancar por ahí, porque da cuenta, digamos, de una persona que tiene pluma en el sentido de la escritura, de que tiene criterio desde el punto de vista de la complexión de lo que te has leído, de tu experiencia y de lo que tú añoras como militante de la defensa del patrimonio cultural. Yo sí, obviamente, quisiera verlo publicado. Obviamente a veces las universidades no permiten que las cosas se publiquen pero yo creo que se pudiese hacer algunas modificaciones para que eso sea conocido, porque creo que va a servir de mucho para la orientación con relación a la militancia de la defensa del patrimonio cultural. Y digamos que para las universidades a veces los títulos de los trabajos vienen de un objetivo general que uno se plantea, pues, y ese título grandote que está allí, pudiésemos reconstruirlo hacia una idea que te doy en este momento, ¿verdad? Que yo, después de leer ese trabajo largo, yo digo que bueno, ahí tú estás tratando algo que tiene que ver con la demolición del patrimonio cultural edificado y su reparación moral. Los casos de La Quinta, Los Cachos y Guaycamán del estado La Guaira, Venezuela. Digamos que eso pudiese dar pie, digamos, a la publicación. Yo me estoy anticipando a lo que a mi criterio, pues, debe ser considerado este trabajo desde el punto de vista de la lectura de alguien que le encomendaron la responsabilidad de leer. Digamos, en ese ámbito de la lectura, a mí lo que me sorprende realmente es como se debe hacer, pues, un trabajo de investigación en un doctorado, pues, que darle secuencia, digamos, tú iniciaste el doctorado con una propuesta, fuiste coherente con esa propuesta, profundizaste en esa propuesta, te informaste sobre esa propuesta, hiciste de esa propuesta de investigación, hiciste tus indagaciones desde el punto de vista de la realidad, hiciste tu etnografía porque fuiste allá, tomaste tu fotografía, te encontraste con los actores sociales, te fuiste a las fuentes documentales, te fuiste a la experiencia de tu etnografía vivida desde el punto de vista de tu experiencia como investigador, como responsable de un instituto nacional que nada más y nada menos tiene que ver con las políticas públicas en el ámbito de la protección, defensa y relacionado con el patrimonio cultural en todos sus ámbitos, y bueno, de ahí acontece, digamos, estos esplendores que uno ve en el resultado de tu trabajo. Yo sí creo necesario también, además de eso, decirte dos cosas, porque dos o tres cositas. A lo mejor no te dio tiempo también de revisarlo, porque a lo mejor los archivos de aquí esta universidad estaban cerrados en la época de la pandemia, pero que hay dos trabajos relacionados con este tema que deberían estar incorporados, al menos en la referencia de lo que llaman el arte del tema. Es el estado del arte. El estado del arte, el arte del tema, los antecedentes.
porque estas cosas salen, digamos, también de otras energías que se van sumando, es decir, de una corresponsabilidades de actores sociales que en distintos ámbitos del país y en la universidad están abordando el tema del patrimonio cultural. Y como esto se trata, digamos, de un tema bien particular de ese patrimonio cultural que tiene que ver con los ámbitos de legislación y los ámbitos de la legislación aplicada, modélica, es necesario recordar, bueno, que aquí se hicieron dos trabajos, uno de Márquez Giovanni, que tiene que ver con legislación internacional y que es importante rescatarlo. De hecho, está publicado una publicación de legislación del patrimonio cultural latinoamericano y que allí él hace algunas apreciaciones, y el trabajo de Cristian, que trabajó contigo en el Instituto de Patrimonio Cultural. Correcto. Que es sobre el tema de la legislación y el tráfico de bienes culturales. Y ahí también habla de algunas cosas relacionadas con la reparación, en términos, digamos, de la sustracción por distintas vías de los patrimonios culturales de distinta naturaleza, materiales, en el ámbito internacional, es decir, el tráfico ilícito. Y hay un trabajo, muy importante también que se desarrolló en la ciudad de Mérida, ¿verdad?, por un grupo de arquitectos y especialistas, encabezado por Nori Pereira. En el 2020 fue publicado por la Academia de Ciencias de la ciudad del Estado de Mérida, que tiene que ver con el patrimonio cultural, cómo esa ciudad de Mérida ha sobrevivido, al menos en la fachada. En la fachada, por intervenciones que se dieron precisamente por la triangulación de eso tan esplendoroso que dice Canclini en uno de sus textos, que tiene que ver que se potencia para la protección del patrimonio cultural. En algún momento de la existencia se potencian tres ámbitos, que es el Estado, los investigadores y la comunidad. Y en el caso de Mérida, digamos, se potenciaron esos tres elementos para al menos proteger todo lo que tiene que ver con el casco histórico. Hay una publicación que es necesario recogerla allí, que se llama Mérida, Ciudad y Patrimonio, cuya estrategia de abordaje para construir desde el hacer, es un poco esto que tú estás haciendo, construir desde el hacer, es decir, desde el hacer de la comunidad, desde el hacer de las instituciones. Entonces es necesario, digamos, incorporarlo allí para que quede testimonio en una tesis doctoral que tiene que ver con el tema de las reparaciones, es decir, o cómo hacemos para resarcir, digamos, los daños que se hacen de manera consciente e inconsciente, de manera planificada, y que forman parte, digamos, de una estructura contrahegemónica o contracultural que la tiene el Estado, la tienen también los actores sociales y la tienen las instituciones de investigación, porque se hacen las instituciones académicas de investigación que se hacen de la vista gorda al momento de aplicar los correctivos necesarios para que esa devastación del patrimonio cultural, en este caso particular edificado, no sea devastado. Ahora bien, fíjate, sería interesante ver en algún momento cómo puedes tú incorporar, digamos, más adelante esas tres referencias que están allí. Y la otra cosa, digamos, tienen que ver con las recomendaciones al final. Que emerge, digamos, del trabajo de investigación. Bueno, obviamente que emerge, digamos, de tu trabajo emerge la sistematización de unas experiencias particulares en el ámbito local. ¿Okay? Pero entonces en el ámbito local, pero las reparaciones, digamos, tienen unas implicaciones en lo individual, porque los dueños de esas edificaciones son familias. ¿Okay? Y esas familias a lo mejor no son parentelas extendidas, sino que de repente es un señor que está ahí solito, pues, en ese lugar, o una señora que está solita en ese lugar porque los hijos migraron o no están en el país, o desaparecieron, o simple y llanamente no tienen dueño. Entonces existen unas reparaciones que deben ser resarcidas en el ámbito individual de la persona o de la familia, en el ámbito regional, en el ámbito individual local, digamos, en la pirámide de abajo hacia arriba, individual, local, regional, nacional e internacional. Okay, ¿por qué? Porque es que se trata de que, por ejemplo, ahorita en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ahorita en este momento se está hablando acerca del tema de las reparaciones con relación al tema de las comunidades afrodescendientes. Entonces, todas estas implicaciones de las reparaciones no tienen solamente un ámbito local, sino que tienen un ámbito de aplicación internacional en el campo de lo global. No olvidemos que todas estas cosas que tienen que ver con el patrimonio cultural son lecturas que se hacen de los órganos con competencia en dar recomendaciones en esas materias en el ámbito internacional, UNESCO, por ejemplo. Y casi siempre vemos las lecturas de lo que manda la UNESCO, pero la UNESCO pocas veces se nutre, digamos, de las experiencias latinoamericanas con relación a estos temas, sí, porque todo tiene que ver, digamos, un poco con las preocupaciones que se dieron en Europa
con la devastación de la época de posguerra, Segunda Guerra Y Mundial. perdona que interrumpa, pero solamente ya con el logotipo de la UNESCO, que tenemos el frontis del Partenón, más eurocentrista que eso no hay, cuando hay miembros de la UNESCO que tienen culturas mucho más milenarias que la misma Helenia. Perfecto. Entonces fíjate tú lo siguiente, yo creo que esto es bien importante, este trabajo tuyo, súper importante, porque es una mirada desde acá, desde un ámbito local, como tú estás planteando, con un estado que hasta hace poco no existía, tenía una nominación distinta. Correcto. No se llamaba La Guaira, pero si tú hubiese presentado esto cuando tú lo tenías, a lo mejor era, es un estado que a lo mejor existió, ¿verdad? Ahora existe desde otra expresión. Entonces, bueno, esto tiene entonces, digamos, una repercusión en los ámbitos nacional, local, pero hacia lo internacional. Es importante, digamos, esas recomendaciones, que tú digas eso. Okay. ¿Verdad? Que deben hacerse acciones de carácter preventivo, acciones que sistematicen, digamos, las acciones del Estado, las acciones de la comunidad organizada o la sociedad civil o de la comuna o de la comunidad. Digamos, la enunciación dependerá, digamos, un poco de qué ámbito político se exprese y cómo lo orientan, digamos, las distintas instituciones, el Instituto de Patrimonio Cultural en el ámbito local, las oficinas que tiene el Instituto de Patrimonio Cultural en las regiones, las oficinas que tienen las gobernaciones, las oficinas que tienen las alcaldías, etcétera, etcétera, con relación al patrimonio cultural edificado. Okay. Digamos que pudiésemos colocar también allí, digamos, una suerte, digamos, de plantilla para que esas experiencias se vayan sistematizando, vaya quedando, digamos, una memoria que recoja esto que es preocupante para el país, porque a la nariz de nosotros sucede todos los días. A la nariz de nosotros sucede todos los días. Entonces, digamos que esa plantilla incorpore las intervenciones, o sea, los aspectos de carácter de intervención técnica, aunque no seamos especialistas en la materia, digamos que se recomienda desde el punto de vista de intervención técnica, que se recomienda desde el punto de vista sancionatorio, pecuniario o moral o ético, que se recomienda desde el punto de vista de la educación patrimonial para, digamos, un poco contener, digamos, las agresiones y devastación del patrimonio cultural, porque sin educación vamos a estar permanentemente preocupados en que se aplique todo lo que tiene que ver con resarcir, digamos, el daño. Entonces tenemos que desarrollar, digamos, propuestas de carácter de educación patrimonial, el tema del ordenamiento en esa escala de abajo hacia arriba, o sea, correlacionado con el tema del uso y la puesta y la resignificación, digamos, de esos espacios. Y al final de cuentas también una recomendación que sería prudente desarrollarla o deslizarla en ese trabajo que sería interesante verlo publicado en algún momento, porque imagínate tú que estamos hablando acá de patrimonio cultural edificado, o sea, que eso que está allí, la cosa que está allí, imagínate tú el resarcir el daño al daño al espíritu, el daño a la palabra y el daño a la memoria. Entonces, en unos países donde el olvido está a la vuelta de la esquina, en donde el patrimonio edificado es leído y es un tema de preocupación dependiendo de digamos, la lectura que le hace el Estado, la lectura que se hace desde el punto de vista de la identificación que hayan del Estado o de los gobiernos con relación a las clases sociales que son dueñas, digamos, de esos espacios, porque a nadie le preocupó cuando se devastó el casco histórico de Caracas y que los que eran dueños, digamos, de esa infraestructura se mudaron a otros lugares. Gracias. Y en esos otros lugares también se mudaron y fueron dejando este poco de quintas y en la medida en que no vale el patrimonio, sino que vale la tierra, así es. Eso va generando, digamos, el olvido está allí presente, permanentemente diluido con esa agua que está en ese vaso. Entonces, bueno, al final de cuentas, yo te ruego de esta forma, Cisco, para decirte que yo no espero ver ese trabajo publicado, y bueno, te anticipo ya mi felicitación. Yo creo que tú eres un doctor en patrimonio cultural de verdad, no de frescolito. Gracias. Entonces, gracias, doctor Mauri. Cisco, con relación a la reparación colectiva por el daño moral ante la imposibilidad de reposición de un bien cultural edificado,
el caso de la demolición de la Quinta, Los Cachos y Gualcamacara en el centro histórico de Marruecos, me permito decir que es una excelente disertación. Primero, me siento identificado con el trabajo por 3 razones que voy a expresar. Uno, soy técnico en registro de identificación de bienes culturales patrimoniales. 2, fui director de un instituto actual, haciendo alusión de la palabra del doctor Martín, con relación a la educación patrimonial, de la erección de puestos en uso social. 3, como científico, te puedo decir de que es importante tu trabajo porque se va a convertir también en referente de un tema que propiamente no atañe con lo que estás diciendo, pero se va a convertir para el patrimonio cultural y material cuando hablemos más adelante de la revitalización. Podríamos hablar de que una manifestación podría ayudar o coayudar a revitalizar otras en la medida que se le haga un daño a la manifestación. Pero como ahorita el objeto de estudio es material cultural, puede indicar entonces que un buen trabajo de investigación por cuanto se revela de que sí se puede hacer buen uso de las reparaciones, en este caso las reparaciones de la mente y la reparación compensatoria. 2, también puedo acotar de que sí se tomó en cuenta, tanto en el caso anterior con lo que tiene que ver con las reparaciones, porque marca, digamos, referencia, un punto de referencia en Venezuela, que es a la empresa que hizo el daño, tuvo que pagar el daño o el daño moral. Claro, entenderlo de esa manera no es tan fácil. Y entenderlo a partir del presente momento tampoco es una tarea fácil. Me sumo también a las palabras del colega, obviamente sin adelantarme también a lo que bien la pintura pueda expresar. Pero sí quiero decirte de que en caso particular es referencia a tu trabajo de aquí en adelante para los participantes del doctorado de Patrimonio Cultural, pero también para los participantes de otros doctorados que se encuentran en nuestra universidad, que atañen al derecho y atañen a la ciencia de la educación. Entonces, bueno, como yo diciéndote, leí tu trabajo antes recientemente de que hay que incorporar los elementos que dijo el compañero y, importante, otros referentes latinoamericanos en el momento de la publicación, dado que estamos hablando del 2008, estamos en el 2022 y el asunto después de con mucho respeto, sobre la resiliencia. Vamos a ver ahora los daños morales, los daños de reparación, luego de este proceso pandémico. Sería interesante. Estamos hablando de una reparación donde nada se quiere, pero también podemos, toda vez que tengamos nuestro trabajo, solamente hacer ese llamado, ¿no?, para que otros investigadores puedan continuar. Ya con esto concluyo. Gracias por estar el día de hoy. Gracias por este espacio, efectivamente, que podamos presenciar tu disertación. Octavio, primero un honor para mí haberte acompañado en este trayecto investigativo que por supuesto es el recoger toda tu experiencia, todo tu tránsito en el Instituto de Patrimonio y en tus investigaciones personales que has ido además certificando en todas tus redes sociales en las que vemos una presencia continua y muy clara con relación al patrimonio. Creo que tu trabajo es realmente un aporte como tesis doctoral, por supuesto para la institución, para los estudiantes de la universidad, pero especialmente para nosotros todos como país, porque estás allí retratando unas condiciones que se repiten continuamente y que estos casos específicos que
que te permiten llegar a estas construcciones teóricas, legales, son solamente como eso, pues una referencia para nosotros entender cómo esas dinámicas con relación al patrimonio han sido, digamos, solapadas, ¿verdad? Poniéndose otros criterios, que son los criterios económicos, los criterios políticos para tomar esas decisiones con respecto a lo que forma parte de nuestro acervo, de nuestro patrimonio. Y además, ¿qué implicaba para ti conciliar esa mirada que se pretende objetiva del derecho con lo que tiene que ver, es decir, con lo que se puede hablar de patrimonio espiritual, al hablar tú de daño moral, estás haciendo una integración entre dos modos inclusive de interpretar la realidad que a veces se asumen separadamente. ¿Cómo tú conciliaste entonces lo que tiene que ver con lo espiritual, que es el centro, es decir, porque no se trata de una reparación económica que en todo caso fue desproporcionada totalmente con relación al impacto de esa demolición, pero ya aún cuando digamos la compensación económica, lo que se hizo, pudiera ser más sustancial, pero nunca va a ser proporcional a ese daño espiritual que tú estás allí indicando, y que me parece que es lo más importante de tu trabajo, es decir, que venga de alguien, un experto del mundo jurídico, y que reconozca que hay un daño moral, que hay una afección espiritual que hay que considerar y que hay que siempre pensar cómo se resarce, es lo que creo que es una de las cosas más importantes de tu trabajo. La categoría que estás planteando de damnificado patrimonial, creo que es allí un elemento para continuar desarrollando, investigando y profundizando. Bueno, no tengo más que de verdad haberme sentido orgullosa de acompañarte, y nada, a veces ya comentaste que por supuesto vas a continuar con un trabajo, pero me inquieta también saber qué quieres tú, cuál va a ser tu siguiente mi siguiente paso. Bueno, primero agradecerles a todos, ¿verdad? Porque además fue una experiencia desde los semestres estudiando, y luego todo este tránsito investigativo. Bueno, es verdad, esta inquietud, porque a medida que yo iba redactando, escribiendo, tengo una lista de mercado aparte. Digo, oye, este tema es importante para no desviarme de la atención, y por supuesto, como bien estaba apuntándolo Gabriel, que me va a generar ahorita un estudio de ampliación de cómo reparar ahora los daños a las manifestaciones intangibles, que es mucho más complejo. Y esto, por ejemplo, y hay una serie de puntos que me pasé por el tintero. Sin embargo, algunas de las reflexiones que creo que están al final, pero las voy a profundizar. Agradezco mucho, Mauri, todos los puntos que dicho. De paso, te voy a pedir el gran favor, bueno, que tú tomaste debida nota, te lo puedas hacer llegar, por yo tenerlo, aunque ya me enviaste una bibliografía interesante. Pero bueno, en realidad yo creo que, como creo dije, esto no es la final de la meta, sino el principio, para seguir aportando, porque bueno, de hecho, lo que se quiere con esto es seguir abonando, seguir al foro, las reflexiones, compartiendo experiencias, y en la medida que vamos a ir perfeccionando, porque nada es perfectible. Y entonces yo creo que en realidad esto me brindó una excelente oportunidad. Además, yo, de alguna manera, aquí el profesor Delgado me preguntaba que si yo era de Macuto, ¿no? Pues en realidad yo soy caraqueño, pero hay un elemento que yo lo incluí en la dedicatoria que le hice a la tesis, tanto a mi abuelo como a mi mamá, porque ellos vinieron de una posguerra de Italia destruida, y bueno, llegaron a Venezuela, nuevos horizontes promisorios,
Y lo primero que las recibió, la primera costa, el primer paisaje que los recibió fue Macuto. Y de hecho, su primer almuerzo en suelo venezolano fue en las 15 letras, pero de aquella época, diciembre de 1948. Entonces, de alguna manera hay como una conexión allí afectiva. Porque por eso es lo que yo decía, el tema del patrimonio tenemos que tratarlo no solamente de la materialidad y lo técnico, bien, y están los arquitectos, y están los técnicos, y están los restauradores, etc. Está muy bien, eso forma parte, pero hay un elemento de afección, un elemento de sentimiento que es muy difícil compensarlo, pero al menos lograr llegar a algo de reparación. Claro. Y gracias por la lectura tan rigurosa de los jurados que... Ah, no, yo agradezco muchísimo. Claro, que te han continuado aportando elementos. Claro. Sí. Bueno,